Por eso la oración que no es del Espíritu es moribunda. Usted no sabe qué orar. ¿Qué dijimos? Usted no sabe qué orar. La oración que no es en el Espíritu, usted no sabe qué orar. ¿Con qué arranco? ¿Por dónde arranco? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, así es que se arranca la oración. Sí. No, la oración en el Espíritu es una oración que fluye. Fluye. Es un catalizador. Usted quiere saber qué es orar en el Espíritu. Es una oración que usted comenzó, pero usted no la terminó. Usted comenzó, pero usted no la terminó. Usted llegó ahí con una agendita. Usted, voy a orar por fulano y fulana. Voy a orar por mí, por esto y esto. Usted, claro, uno llega sabiendo que tiene necesidad. Usted arrancó, pero usted no terminó. Porque más rapidito usted empezó a orar, pero el Espíritu Santo te fue agarrando y tú te fuiste por todos lados y tú dijiste, wow, pero yo no sabía. El Espíritu Santo te va trayendo y tú fluiste, hermano. Una oración en tu carne es una oración como quien va cuesta arriba en una bicicleta. ¿Sabes? ¿Cuántos han montado bicicleta? Todavía se usan las bicicletas. Ahora esto es PlayStation, ya eso no existe, ¿verdad? Todavía están vivas, son como los dinosaurios, ¿ah? Ya no se ven casi. Cuando usted lo ve, es una bicicleta. Es que sí existen, sí existen. Cuando usted va a lo más arriba en una bicicleta, ¿cómo usted va? A veces tienes que pararte en el pedal. Pero ¿qué pasa si en la bicicleta usted va cuesta abajo? ¿Cómo usted va? ¿Verdad? La oración en el Espíritu es como ir fluyendo así. El Espíritu Santo te va dirigiendo. Usted va ahí, te va para acá. El Espíritu coge para la derecha y tú vas cogiendo para la izquierda. Vas navegando, te vas moviendo. No te diste cuenta, pasó 15 minutos, 20 minutos, media hora. Cuando acuerdas 45 minutos, wow, gloria a Dios. Cuando usted logró hacer eso por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, entonces sí vale la hora. Entonces sí vale las 2 horas si tú eres orador de 1 hora, 2 horas. Ahí sí, no estamos en contra de las oraciones largas, no, pero hágalo en el Espíritu, en una oración fluida. Romanos capítulo 8. Como el Dios hombre, el Cordero de Dios, ahora sus pies entrarían a la santa ciudad. Ahora, dentro de todo lo que nosotros a través de las diferentes ministraciones vamos colocando fundamentos, hoy seguiremos. Siempre esperamos la oportunidad de Dios. Tratamos, a veces no lo logramos, pero tratamos de no adelantarnos. El domingo de la Cena del Señor pudimos colocar fundamentos de la Cena del Señor, ministrar la Cena del Señor y usted recibe palabra. En la oración es igual, hemos ido colocando fundamentos a través de aspectos bíblicos que nos dejan a nosotros algo bien grande para aprender. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar ministrando bajo el título Orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Porque dentro de nuestros círculos cristianos se habla mucho de orar en el Espíritu. Y hay mucha curiosidad también por saber qué es orar en el Espíritu, hermano. Queremos saber qué es eso de orar en el Espíritu. Y los cultos de oración son los apropiados para establecer fundamento, ¿verdad? Así que va a ser una bendición compartir esta palabra. Esta palabra vamos a dividirla en 3 respuestas. Vamos a dividirla en número 1, lo que no es orar en el Espíritu. Está interesante, ¿verdad? Está interesante. 2, lo que es orar en el Espíritu. Y en la tercera y última parte que vamos a ver, cómo se ora en el Espíritu. Hay que entregar todo. Hay que entregar todo completo. Orar en el Espíritu. En nuestros círculos cristianos, más que nada evangélicos, carismáticos, pentecostales, como usted le quiera llamar, a las diferentes corrientes, denominaciones, llamados protestantes,
de la que nosotros también somos parte, ¿verdad? Nosotros también nos consideramos dentro de ese movimiento de reforma, aunque ya estamos viendo que estamos necesitando como una nueva reforma. Y ya hay vientos de reforma nuevamente. Hay personas dentro de nuestro círculo cristiano que están reconsiderando, examinar algunos fundamentos que se establecieron como dogmas para considerar si todavía la iglesia debe seguir rigiendo el cuerpo de Cristo bajo estos dogmas que se establecieron, que hay que revisar. En nuestros círculos se ha considerado y se ha catalogado que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. Yo lo pude dejar para el final como el golpe grande, ¿verdad? No. Hay diferentes maneras de enseñar. Una de ellas es que te digo lo que no es, pero te tengo que demostrar, ¿verdad? Por la palabra. Para los movimientos pentecostales, carismáticos, evangélicos, orar en lenguas se ha convertido en una especie de sello. Es una especie de certificado cuando no lo es. El orar en lenguas como un don del Espíritu Santo, al cual nosotros creemos que está vigente. Hay dos corrientes, los continuistas y los cesacionistas. ¿Qué significa eso? Los que creen que los dones continuaron después de los apóstoles, después de los hechos de los apóstoles, del Pentecostés, toda la manifestación, movimiento del Espíritu Santo. Hay personas que creen que los dones del Espíritu Santo solamente operaron en ese periodo de tiempo. Esas personas que tienen esa creencia, esa forma de creer, se le llama cesacionistas. Hay miles y millones de personas alrededor del mundo, cristianos, que creen que los dones solo eran para ese tiempo. Los criterios teológicos los han categorizado como cesacionistas, que creen que los dones terminaron y que ya no hay dones del Espíritu Santo. Nosotros no estamos dentro de esa categoría. Nosotros estamos en la otra. Somos continuistas. ¿Qué significa eso? Que creemos que los dones siguen vigentes, que avanzan, que sin ellos no podemos hacer la obra de Dios, que estaríamos completamente desarmados de no ser por los dones del Espíritu Santo, quienes actúan según la necesidad, y como está escrito en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11, que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Ahí no dice repartió en tiempo pasado, dice reparte, tiempo presente y apuntando al futuro. Reparte en tiempo presente a cada uno en particular, escribe el apóstol Pablo. Respetando los criterios cesacionistas, nosotros sí creemos en la vigencia de los dones hasta que se cumpla lo que está escrito, que se llama bíblicamente la plenitud de los gentiles, donde el Espíritu Santo arrebatará a los que estemos vivos, levantará a los que estén muertos en Cristo, hayan dormido en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado. Yo creo que hasta ese día el Espíritu Santo sigue actuando y sigue entregando como Él quiere los dones del Espíritu Santo. Esto hay que aclararlo, porque en una enseñanza que está diciéndote a ti que orar en el Espíritu no es orar en lengua, puede prestarse para que alguien diga: esta gente no cree en los dones. Y eso no es así. Creemos en la vigencia, y no solo en la vigencia, que siguen haciendo milagros y prodigios del Espíritu Santo por medio de los dones. Sin los dones, yo no sé cómo un pastor podría pastorear. Yo no sé cómo una madre podría tener discernimiento de espíritu, palabra de sabiduría para los hijos, palabra de ciencia para comunicarse con todo el mundo y llevar las buenas nuevas de salvación.
¿Cómo se podría hacer sin la fe, que es uno de los dones del Espíritu Santo? La fe es el centro, es la base, es el don más importante. La fe produce milagro, prodigio y sanidad. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Habiendo aclarado esto, para que no se malinterprete la enseñanza que vamos a explicar, orar en el Espíritu no es hablar en lengua. Sin embargo, creemos en la vigencia del don de lengua en el orden de Dios. Otra cosa que nuestras congregaciones, que tenemos un criterio en cuanto a cómo escrito está que se debe orar en lenguas según la palabra de Dios. Eso no significa que nosotros no creemos en el don, la manifestación, y que un día, si el Espíritu Santo me hace sentir orar en lenguas, yo lo voy a hacer, y eso no tiene que asustar a nadie, porque hay tres formas, tres manifestaciones del don de lengua. Si usted no las conoce, conózcalas. Lengua por señal se dio en Pentecostés. Hablaron idiomas, estamos claros. Se dio en casa de Cornelio para que se manifestara que el Espíritu Santo no solamente era para los judíos, sino también para los gentiles. Lo necesitaba principalmente el apóstol Pedro, ver que los gentiles también iban a recibir el Espíritu Santo. Y lengua devocional, que es la que Pablo coloca fundamentos de orden en primera carta a los Corintios capítulo 14. Lengua por señal, lengua devocional, y la tercera, lengua para expresar una palabra de profecía. Eso indica una persona que mientras esté predicando, el don puede llegar a la persona, pero como está predicando, él mismo va a dar lo que el Espíritu Santo le dio en lengua, lo va a seguir predicando, lo va a manifestar o lo va a declarar como palabra de profecía a la congregación o a una persona. Son tres maneras del don se activa. Tenemos que decir esto para que sepan el pueblo de Dios que tenemos completo fundamento en cuanto a los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de lenguas. Es una enseñanza que la vamos a necesitar repetir, porque muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos no recibieron esos fundamentos, ¿verdad? Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas, como se ha confundido. Hay textos, el primero de ellos, que se usan para pensar de que es así. Vamos a ver. En la carta pequeña a Judas, la carta de Judas, no a Judas, en el capítulo 1, el único que tiene, versículo 20, hay uno de estos versículos. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Es uno de los versículos que se usa para decir que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Ahora yo quiero que usted tenga un interés. Hermano, pero es que así fue que me lo enseñaron. Gloria a Dios. Y vamos a enseñarle cómo la palabra misma te va a presentar todo esto. Otro es la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 6, verso 14 en adelante, quiero leer un poquito el contexto. Pablo dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. ¿Con qué está escrito Espíritu allí? Con mayúscula. ¿Qué es la palabra de Dios? Viene el versículo de
la enseñanza, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. Orar en el Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. Eso no significa que en el momento de orar en el Espíritu, en tu recámara secreta, no puede haber un momento de lengua. Amén. Lo que está mal encapsulado y conceptualizado es que concretamente se enseña que orar en el Espíritu es orar en lengua. Pero cuando tú estás orando en el Espíritu, que lo vamos a ver de qué se trata, qué no es, qué es y cómo se hace, desde ya te vamos a enseñar para que no te cuadres, no pienses que es un ataque a una forma, porque usted puede orar en lengua, sobre todo en su recámara secreta, que fue el consejo de Pablo en la primera carta a los Corintios. Los primeros 8 versículos del capítulo 14, Pablo coloca un gran testimonio de sí mismo, que nadie lo importa. Nadie toma en cuenta que Pablo habla de su testimonio, de cómo él administra el don de lengua. En el 11 de Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo dice: sed imitadores de mí. 11:1 de Primera de Corintios, como yo lo soy de Cristo. Lastimosamente hay cosas en las que imitamos a Pablo y hay cosas en las que no imitamos a Pablo. El apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 del 1 en adelante, prácticamente hasta los versículos 6, 7, Pablo está usando todos los primeros 7 versículos para hablar de su testimonio, de cómo él administra el don de lengua. Él dice dónde lo hace, cómo lo hace. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:6: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Pablo pone un ejemplo para que la gente de los Corintios comprenda de qué él está hablando. Aquí viene un ejemplo, una alegoría. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se tolerará? ¿Cómo se entenderá, lo que decís? Porque hablaréis al aire. Escucha, hermano. El apóstol Pablo coloca un poderoso testimonio donde él mismo establece dónde y cómo él habla en lenguas. El apóstol Pablo establece a los corintios. Si usted se fija, el versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 19. Pero en la iglesia, ¿dónde? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué Pablo está queriendo hacer cuando dice de sí mismo: doy gracias a Dios
que hablo en lengua más que todos vosotros. Pocas veces usted va a ver predicadores, pastores y maestros que te hacen pausa en de qué se trata el texto. El verso 19, Pablo está diciendo: hermanos, si yo represento algo para ustedes como maestro, imagínese usted, Pablo era anhelado por las iglesias, lo peleaban. Pablo, por favor, ven a nosotros. ¿Cuánto hay que poner para la ofrenda? La gente de Macedonia, usted vio el testimonio de Pablo para los de Macedonia, con los de Macedonia para los corintios. Pablo no tenía problemas económicos para viajar y llevar la palabra. ¿Quién no hacía lo que fuera para que Pablo fuera a predicar, hermano? La gente hacía lo que sea. Si en aquel tiempo hubiese habido avión, lo mandan a buscar en avión. Amén. Hermano, cuando un hombre de Dios es nutrido y es sano en lo que enseña y que predica, hay que hacer un esfuerzo para traer ese hombre y bendecirlo, para que nos bendiga de parte de Dios. El problema es que ahora eso se volvió una especie de negocio y abuso. Tú me invitas, yo te invito. Tú me rascas, yo te rasco. Pero eso sí, no me prediques nada muy fuerte, porque tú sabes, mis ovejas son sensibles. Tengo ovejas de cristal. Ahora tenemos la generación no es la generación de cristal. En las iglesias están las ovejas de cristal. Cualquier cosita se quiebran, se ofenden. Ay, hermano, usted no tiene amor. Las ovejas de cristal, santo. Acabo de acuñar eso, así que hay que escribir eso, hay que tuitearlo, hacer algo. Apúntelo, por favor. Las ovejas de cristal. Que nadie se robe eso, que eso es mío. El apóstol Pablo está diciendo aquí algo muy bonito, hermano. Pablo está diciendo esto. Mire, vamos a ponerlo en términos sencillos para entender. Pablo está diciendo: ustedes anhelan que yo vaya a predicar a ustedes. Me anhelan. La gente amaba a Pablo con locura. Pablo dice: si yo viajo tanto, en medio del viaje tengo un naufragio. Y Pablo tuvo muchos. A Pablo en un naufragio lo picó una serpiente. Estaban esperando que muriera y hubo milagro y prodigio, no murió. Las peripecias que pasaba Pablo para llegar a un lugar. ¿Ok? Imagínense esta escena. Pablo viajó una semana en camello, en caballo, caminando, en bote, naufragó, llegó a un lugar, lo picó una serpiente. Y cuando Pablo llega a la iglesia llena, abarrotada, se recogió las ofrendas para que el hombre de Dios sea honrado. Hay un agasajo, hay un festejo. Se va a quedar en la casa del hermano. Gloria a Dios. Le tienen cuadrado el desayuno, el almuerzo, la cena. ¿Y dónde lo van a llevar a conocer el lugar? Para que bendiga los lugares. Y todo está preparado. Wow, todo organizado para escuchar al apóstol Pablo. Y resulta que Pablo entró a la iglesia, llegó y se presentó, y Pablo agarra el micrófono, y cuando Pablo comienza y la gente atenta, qué revelación, qué ciencia, qué sabiduría nos traerá el apóstol Pablo. Señor, gloria a Dios. Al fin llegó Pablo después de 2 semanas de viaje, y Pablo agarra el micrófono y Pablo comienza a hablar en lengua por media hora. Piense en esa escena. La gente esperando a Pablo con ansia, Dios mío, qué nueva revelación extrae el apóstol Pablo. Y Pablo habla en lengua por media hora. Ok, hay gente espiritual que habla en lengua, que conoce, que está bien. Líderes de la iglesia están llenos de gozo, está la alegría, el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con los nuevos? ¿Qué pasó con los invitados? ¿Qué pasó con los nuevos en la fe? La iglesia, cada uno se propuso traer 1 o 2 invitados que no saben nada de eso. La gente se va a quedar así. Wow. Pero Pablo no traía ciencia, sabiduría, revelación del tercer cielo.
¿por qué Pablo nos viene aquí y nos habla media hora en lengua? Queremos oír revelación. Queremos oír ciencia, sabiduría. ¿Qué te entregó el Señor en el tercer cielo, Pablo? Háznoslo saber. Pero Pablo tiene media hora hablando en lengua. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, 16. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Pablo está diciendo, ¿de qué les aprovecha si yo vengo de tan lejos? Subí, bajé, naufragué, me picó una serpiente, tuve hambre, fui apedreado, fui azotado, caminé, agarré un camello, agarré un Uber, llegué aquí. ¿De qué les va a servir si yo no les hablo a ustedes doctrina, ciencia, palabra de sabiduría? No les va a servir de mucho. En el desarrollo de ese ejemplo, donde él se coloca, en el 18 Pablo dice, hablando de sí mismo, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Se entiende sin ningún problema. No tengo que esforzar, no tengo que pujar, no estoy forzando el texto. Pablo está diciendo, si yo viajé tanto y no les traigo revelación, ciencia, sabiduría, no les sirve de nada. Pablo está diciendo, ¿dónde habla en lengua? Señoras y señores, en el versículo 18, doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros. Y un gigantesco pero que nadie ve en la iglesia, nadie ve en nuestros movimientos. Los pastores no lo ven, los líderes no lo ven, los apóstoles no lo ven, los profetas no lo ven, nadie lo quiere ver. Hay un pero en el versículo 19, pero en la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Pablo te está diciendo dónde habla en lengua y dónde no. Si no lo hago en la iglesia es porque lo hago en mi recámara secreta. Así. Pablo está en contra del don de lengua. ¿Cómo respondería Pablo si tú le preguntas a Pablo, Pablo, ¿acaso tú estás en contra del don de lengua? ¿Cómo responde Pablo? Escríbalo ahí la gente del Zoom. En ninguna manera. Los amantes de las cartas paulinas sabemos que cuando Pablo va a responder algo así es, en ninguna manera. Pablo diría en ninguna manera. Por supuesto que no. Porque el mismo capítulo 14 termina diciendo, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pablo dice, no lo impidan, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Este punto es necesario colocarlo porque van a haber personas que esto lo van a escuchar por primera vez. Orar en lenguas, hermanos, es punto y aparte de orar en el Espíritu. Lo que no es orar en el Espíritu es todo lo contrario. Es un polo opuesto. Escucha. Orar en el Espíritu es lo que no es. La oración en el poder de la carne es lo contrario a orar en el Espíritu. ¿Qué es lo contrario a orar en el Espíritu? Lo contrario a orar en el Espíritu es orar en tu humanidad, es orar en tu capacidad,
es orar en tu carne, es orar en lo que tú consideras que puedes hacer mediante la oración. La oración en el espíritu es un polo opuesto. La oración en la carne se basa en la capacidad humana y el esfuerzo para llevar adelante la oración. ¿Qué no es orar en el espíritu? Punto 1. No orar en el espíritu, lo que no es. Todos nosotros pasamos por diferentes situaciones personales, laborales, matrimoniales, donde llegan a nuestra vida aflicción, ¿verdad? Problemas con esposo, esposa, hijos, trabajo, pérdida de trabajo, la empresa disminuye, el negocio, y en nuestra propia humanidad hay como una flaqueza. Digo, a mí me pasa, yo no sé usted. Si a usted no le pasa, yo me voy para su casa, para que allá usted me cubra con ese manto. Orar en el espíritu no es una oración moribunda. Y suena feo, pero la oración moribunda es cuando usted tiene dificultad para orar. Vamos a presentarle que no es orar en el espíritu. No orar en el espíritu es cuando usted está orando en un esfuerzo personal. Usted no tiene ganas de orar. Usted tiene dificultad para orar. ¿Cuántos tienen dificultad para orar? ¿Qué no es orar en el espíritu? Es estar en un momento que tú estás queriendo orar y usted no tiene palabras para orar. Usted está callado. ¿Cuánto les ha pasado? Sinceridad, iglesia. Sinceridad. Hay que ser sinceros. ¿Cuánto les ha pasado que usted no tiene nada que decir en la oración? Y escuchen, lo peor del caso es que usted está cargado en situaciones, pero usted no sabe por dónde comenzar. Se ríe la hermana. No sabe por dónde arrancar. Usted dice, ¿cómo? ¿Por dónde arranco? Lo que no es cuando usted tiene que obligarse a orar. No hay deleite en la oración. 3 cosas dijimos que íbamos a definir: lo que no es, lo que es y cómo se hace. Te estoy diciendo lo que no es orar en el espíritu. Vamos paso a paso. Tener que obligarnos a orar, eso no es orar en el espíritu. Ya te dije que no es hablar en lengua, porque allí se agarraron. Ahora tú vas a ver cómo yo te lo defino más. Hermano, vamos a presentar nutrida esta enseñanza. Te voy a mostrar cómo se distingue eso en la Biblia. Tenga paciencia. Cuando usted tiene que obligarse a orar, ya eso no es orar en el espíritu. No. Estar callado sin saber qué decir, eso no es orar en el espíritu. Tener dificultad para orar, eso no es orar en el espíritu. Eso es una oración moribunda, que está muriendo. Su vida de oración está muriendo o murió. Peligroso. ¿Ya ve a dónde va la enseñanza? Usted tiene que aprender a detectar cuando su vida de oración está comenzando a convertirse en una vida de oración moribunda. Usted no está orando en el espíritu, usted no tiene deleite, usted no tiene gozo, usted le cuesta, no sabe qué decir, usted se tiene que obligar. Tengo que orar porque no puedo salir sin orar, pero no hay un deleite. Te postras, pero ¿por dónde arranco? ¿Usted sabe todo lo que usted puede decirle a su Dios? Usted no sabe por dónde arrancar. Comience agradeciéndole a Dios. Gracias, Señor. Comience alabando a Dios. Te alabo, Padre. Termina de alabar al Padre. Te alabo, Señor Jesucristo. Moriste en la cruz por mí. Te levantaste. Nos entregaste el Espíritu Santo. Estás con nosotros.
Padre, te agrada y te vas con el Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Hiciste habitación en mí. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque me cuidas, me guardas, me cubre mis hijos, guardas mi entrada, mi salida. Eres mi ayudador, eres mi paracleto, eres mi amigo, eres el que me da la iluminación, me da la revelación, Espíritu Santo. Te alabo a ti. Pero si usted no tiene nada que decir, es una alerta, es una alarma cuando usted no tiene nada que decir en la oración. Y eso no es orar en el Espíritu. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. En la medida que esto es una verdad, usted dice, esto es verdad en mí. En alguna medida, no en todo lo que él dijo, pero algunas cositas es una verdad. A todos nos pasa, incluyéndome a mí. Sí, porque acá a veces los que estamos en los púlpitos es que no, a mí no me entran ni las balas. Sí. No, nosotros estamos en la colada. En la medida que esto es una verdad en nosotros no estamos orando en el Espíritu. ¿Eh? Un comentario de un famoso predicador llamado Martin Lloyd Jones, muy bueno, todavía hay prédicas de él por ahí. Martin Lloyd Jones escribe en Living Waters: el espíritu es un espíritu de vida y también de verdad, y lo primero que siempre hace quien el espíritu es que todo sea vivo y vital. Mira lo que dice Martin Jones, que lo primero que hace el espíritu es que todo sea vivo y vital. Y por supuesto, hay mucha diferencia entre la vida y la vivacidad que produce el espíritu. Y la oración, que es artificial, dice Jones, que es una imitación brillante y pomposa que producen las personas. Hermano, hay una oración artificial a veces que se produce, pero eso no es orar en el Espíritu, aunque hable en lengua la persona que está orando. Por eso, orar en lenguas en un culto de oración no es la garantía de que estamos orando en el Espíritu. No es la garantía de que es una oración avivada en fuego. En muchas ocasiones en nuestras iglesias, lastimosamente, por falta de fundamento y de conocimiento, en los cultos de oración se ora más en lengua que de lo que verdaderamente se ora en el Espíritu. Es triste, porque el concepto se llevó a que orar en lenguas es una especie de certificado. ¿Cómo estuvo el culto de oración? ¡Oh, tremendo, poderoso! ¡Fuego! ¿Y de qué oraron? Nada, no sé de qué oraron, hermano. Todos estábamos orando en lengua, el fuego del Señor. No, hermanos. Así se hizo un concepto moderno para certificar de que un culto fue muy avivado, el fuego del Señor, el Espíritu Santo, cuando en realidad el apóstol Pablo nos acaba de entregar un testimonio de dónde y cómo él habla en lenguas. Sin embargo, defendemos el concepto claro de que en un momento dado, si el Espíritu Santo lleva al que ministra a dar una palabra en lenguas, tiene la capacidad de hacerlo porque él está ministrando. Y la tercera forma del don de lenguas manifestarse, lo dijimos, por señal, devocional y para expresar una profecía. Y el que está ministrando puede recibir algo por el Espíritu, habla en lengua y sigue predicando, porque lo que está siguiendo diciendo es lo que recibió en lengua. Porque no somos cesacionistas, creemos en que los dones están vigentes. Pablo dice: yo oro aquí, hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero esto y lo otro, es mi testimonio. Pablo dice: tómenlo o déjenlo. ¿Me aman o no me aman? ¿Me imitan o no me imitan? Bueno, imítenme en esto. No impidan hablar en lengua, pero hágase todo como decentemente y con orden. Ya está. Ya está. Gloria a Dios. ¿Qué no es?
Orar en el Espíritu no es orar en la carne, en nuestras propias fuerzas. Tenemos que superar esto. ¿Cómo lo tenemos que superar? Tratando, hermanos, de hacer los ajustes necesarios. Nunca confíe en su propia capacidad para orar. Y allá vamos a llegar. ¿Por qué, hermano? Porque en tu propia capacidad para orar puedes caer en el palabrerío. ¿Qué es esto, hermano? Que a veces pensamos que mientras más palabras usamos, o mientras más se alza la voz, nosotros dejamos claro y no nos retractamos que en un culto de oración comunitaria, el que dirige la oración para los efectos de concentrarse y que todos estemos orando en una sola dirección, yo puedo levantar un poco el tono, hacer énfasis para que todos entendamos, estemos concentrados en la petición que se hace desde el altar. Pero es muy diferente a que todos hablen en lengua al mismo tiempo, o que yo rellene con mucha palabrería y gritería para parecer que estamos en un culto de oración con mucho fuego. Enseñanza que no se la van a enseñar en la mayoría de nuestros círculos, hermanos. ¿Cómo yo le sustento esto, hermano? Porque yo le tengo que decir algo. Ok, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 6. Vamos a ver si los controles nos tienen Mateo capítulo 6. Dice controles que sí, que esta vez no la vamos a agarrar desprevenida. Ay, eso no le pasa más. Póngalo en la pantalla, Mateo 6, 7, dice Jesús: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su ¿qué? Palabrería serán oídos. ¿Quién lo está diciendo? Jesús. ¿Y de qué está hablando Jesús? De la oración. 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe las cosas que tenéis necesidad. Porque, repito, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aleluya. No me lo quites ahí, por favor, déjamelo un momentito. Voy a decir algo sobre el texto. Este es Jesús, amén. Digo, la autoridad máxima. Aquí usted tiene que decir, firme, me cuadro y ya. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora sí lo podemos retirar. Hermano, es mi Señor Jesús el que establece. Orar en el Espíritu es muy diferente a querer yo rellenar, buscar la manera de hacer una ejecutoria en la oración que busque común, ¿sí? Nosotros debemos orar puntualmente. Amén. Vamos a orar por una necesidad, ahora vamos a presentarlas. Vamos a orar por esa necesidad. Señor, en el nombre de Jesucristo, oramos por eso. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, abre, quita, pon, cierra, corta, sana, en el nombre de Jesús. Pedimos con fe, creyendo. No se trata de qué tan amplia es la oración, se trata de que la oración en el Espíritu es una oración dirigida por el Espíritu Santo. Vamos a seguir mirando. El palabrerío no hará que tu oración sea en el Espíritu. Número 1. Aumentar el tiempo de la oración. Escuche esto. Ay, hermano, gracias por decir eso, porque así ahora puedo orar 5 minutos. Cuidado, carnal. Cuidado, sensual. Que no te agarre el Señor ahora de que gracias, hermano. Eso era lo que yo necesitaba para orar 2 segundos y acostarme. Señor, gracias por todo. Eso no es de Dios. Arrepiéntase. Cuidado, no confunda las cosas. Lo que estamos definiendo es qué es orar en el Espíritu y qué no es. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Pero el punto 2, aumentar el tiempo de la oración no es orar en el Espíritu. Ya definimos que hablar en lengua no lo es. Aumentar el tiempo de la oración tampoco hace a una oración que sea por el Espíritu. Y el 3, hermanos, que si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas,
O que nosotros creemos que una oración en el Espíritu es una oración. Escuche, que esto limita mucho a la gente. Escuche lo que le voy a decir ahorita. La gente puede decir, hermano, lo que pasa es que usted cuando ora, usted cita los textos bíblicos, ¿sí? Su oración es como muy doctrinal, es como correcta. Ok, hermano. Yo puedo tener una oración doctrinalmente correcta y aún así no es orar en el Espíritu. ¿Ve cómo la palabra corta para allá y para acá? Yo puedo tener una oración muy correctamente doctrinal. No me salí de ningún patrón, no dije ningún disparate, ¿verdad? No dije que Jonás se comió la ballena. No, pero eso no hace que mi oración sea una oración en el Espíritu. No se limite. Hay gente que dice, yo no puedo orar como usted o como un pastor porque usted conoce mucho la palabra de Dios. ¿No lo han pensado muchas veces? Yo no puedo orar así porque es que yo no conozco mucho. Usted no le tiene que conocer. Orar en el Espíritu es fluir, hermanos. Orar en el Espíritu va mucho más, pero no me quiero adelantar. ¿Qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es experimentar el espíritu de vida que trae vida a la oración. Hermano, cuando usted por el Espíritu Santo, usted está en la paz y en la comunión con el Señor, usted sabe que está haciendo un esfuerzo por seguir al Señor, por guardarse para el Señor. Usted se separó para el Señor. Usted está buscando esa comunión, esa intimidad. Usted sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es experimentar la vida en el Espíritu. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Hay veces que estamos en los caminos del Señor y la gente no sabe si son salvos o no son salvos. No sabe si se van para el infierno o se van para el cielo. El Espíritu te da testimonio de que tú eres salvo. Cuando hay ese espíritu de vida en ti, que tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que el Espíritu Santo hace habitación en ti, que te guarda en tu entrada, en tu salida, que Él está dirigiendo tus decisiones, que te está dando templanza, que te está dando la sabiduría, que está diciendo hasta aquí llegó esta situación en mi vida, no más. Se acabó el relajo aquí. Usted dice, wow, ¿de dónde me salió esta firmeza? Santo, el Espíritu Santo está en ti. Cuando tú tienes ese testimonio de la vida en el Espíritu, tus oraciones van a ser diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Experimentar el espíritu de vida trae vida a la oración. Tú no puedes experimentar una oración fluida, avivada, en quebranto, en gemidos, si tú todavía no tienes conciencia de si tú estás o no en el libro de la vida del Señor. Si hermano, es el mismo Espíritu Santo te da testimonio a ti. Tú experimentas la vida en Jesús. Tú dices, yo sigo a Cristo, a mí no me mueve nadie de aquí. Venga lo que venga, caiga quien caiga. Usted experimentó la vida nueva. Escucha, hermano. Orar en el Espíritu no necesariamente es una experiencia electrizante. No necesariamente lo es, hermano. Orar en el Espíritu es cuando tú experimentas. Escuche bien, hermano, hay gente que sabe de lo que yo le voy a decir ahorita.
Orar en el Espíritu es cuando tú experimentas una especie de oración en gemido. Gemido. Amén. No tiene que ser como una especie de electricidad. No. Es que de ti sale como un gemir. Un gemido, hermano. Hay algo fuerte que está pasando en ese momento de quebranto, que no necesariamente, hermano, es una especie de corriente. No. Es un quebranto de dentro, es un quebranto del corazón. Es algo que está saliendo de tu interior. Tiene algo de dentro, viene saliendo de lucha. Orar en el Espíritu significa que el Espíritu da poder a la oración. Hermano, el Espíritu Santo le da poder a la oración y es el Espíritu Santo quien toma la oración y la lleva al Padre en el nombre de Jesús. La oración en el Espíritu tiene una calidad diferente, tiene una esencia diferente, tiene una libertad diferente. La oración en el Espíritu, hermanos, es un intercambio. Usted sabe porque sabe que usted está hablando con Dios, que usted entró al trono de la gracia. Es una oración que permite que el Espíritu Santo ilumine tu mente. Las cosas por las que tú estás orando comienzan a llegar, comienzan a venir. Usted no sabe de dónde le apareció la tía Chabela. Usted no sabe de dónde le apareció el primo Vito. Usted no sabe de dónde le apareció la compañera de trabajo. Usted no sabe de dónde le apareció el vecino en la oración. Y usted, Espíritu Santo, pero ¿por qué me aparece esta gente? Usted no se preocupe, usted está orando en el Espíritu, porque el Espíritu está dirigiendo tu oración. Muchas veces cuando usted se para, usted tiene un sueño: santo, soñé con fulano de tal. Ay, Dios mío, ¿qué estará pasando? Póngase a orar por ese hombre, porque es el Espíritu Santo que te está despertando para que ores por él, para que interceda. La oración en el Espíritu, una oración dirigida por el Espíritu, usted se postra y usted no va a tener duda, hermano. Usted comenzó en la sala de su casa y se va moviendo para el cuarto y usted llegó a la recámara. Usted no se dio cuenta cuando usted estaba en la sala de su casa, pero de repente usted está en el trono de la gracia. Cuando usted está orando, usted siente que usted está delante de Dios. Usted siente ese fuego de Dios. Usted siente que está ahí, que hay algo como que te encandila. Señor, ¿esto qué es? Usted está orando en el Espíritu. Una oración que cuando tú comienzas a fluir, el mismo Espíritu Santo te va llevando y te va dirigiendo. Y el Espíritu lleva esa oración al Padre. Tú comienzas a fluir, hermano, que usted no sabe de dónde le salió. Por eso la oración que no es del Espíritu es moribunda. Usted no sabe qué orar. ¿Qué dijimos? Usted no sabe qué orar. La oración que no es en el Espíritu, no sabe qué orar. ¿Con qué arranco? ¿Por dónde arranco? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, así es que se arranca la oración. Sí. No, la oración en el Espíritu es una oración que fluye. Fluye. Es un catalizador. ¿Usted quiere saber qué es orar en el Espíritu? Es una oración que usted comenzó, pero usted no la terminó. Usted comenzó, pero usted no la terminó. Usted llegó ahí con una agendita. Usted: voy a orar por fulano y fulana. Voy a orar por mí, por esto y esto. Usted, claro, uno llega sabiendo que tiene necesidad. Usted arrancó, pero usted no terminó. Porque más rapidito usted empezó a orar, pero el Espíritu Santo te fue agarrando y tú te fuiste por todos lados y tú dijiste: wow, pero yo no sabía. El Espíritu Santo te va trayendo y tú fluiste, hermano. Una oración en tu carne es una oración como quien va cuesta arriba en una bicicleta. ¿Sabes? ¿Cuántos han montado bicicleta?
Todavía se usan las bicicletas. Ahora esto es PlayStation, ya eso no existe, ¿verdad? Todavía están vivas, son como los dinosaurios, ¿ah? Ya no se ven casi. Cuando usted le ve, ¡ah, es una bicicleta! Ah, es que sí existen, sí existen. Cuando usted va a lo más arriba en una bicicleta, ¿cómo usted va? A veces tienes que pararte en el pedal. Pero, ¿qué pasa si en la bicicleta usted va cuesta abajo? ¿Cómo usted va? ¿Verdad? La oración en el Espíritu es como ir fluyendo así. El Espíritu Santo te va dirigiendo. Usted va ahí, te va para acá. El Espíritu coge para la derecha y tú vas cogiendo para la izquierda. Vas navegando, te vas moviendo. No te diste cuenta, pasó 15 minutos, 20 minutos, media hora. Cuando acuerdas 45 minutos, wow, gloria a Dios. Cuando usted logró hacer eso por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, entonces sí vale la hora. Entonces sí vale las 2 horas si tú eres orador de 1 hora, 2 horas. Ahí sí, no estamos en contra de las oraciones largas, no. Pero hágalo en el Espíritu, en una oración fluida. Romanos capítulo 8, versículo 25. Pablo dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, dice aquí, mire lo que dice el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué haremos? Pues, mire qué dice ahí. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Quién te ayuda a pedir como conviene? El Espíritu. Repito, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, dice la palabra de Dios, en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Escuche. Muchas veces pensamos que este versículo indica que el Espíritu Santo está gimiendo. Escuche, se trata de que el Espíritu Santo te va a dirigir a ti en una oración tan de Él, que el Espíritu Santo te va a llevar a una oración de gemidos. La oración que Él persona, el proyecto, la situación, la crisis, la necesidad, el hermano, la hermana. El Espíritu Santo te va a ayudar en la debilidad de tu oración, porque tenemos una debilidad humana que hay que reconocer, pero en esa debilidad, si te dejas guiar por el Espíritu en la oración, Él te va a decir como conviene sobre lo que tienes que orar. Él dice, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces llegamos con una oración, pero no lo sabemos. Él va a hacer que tu oración se convierta en una oración de gemidos. No es que Él va a gemir, no. Él te va a llevar una oración que se convierte en una aroma, una fragancia. Mas el Espíritu dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¿Qué es orar en el Espíritu? Aquí lo dice, hermano. Todo lo que yo le acabo de decir está basado en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. La oración que fluye en el Espíritu, como la bicicleta lo más abajo, hermano, usted va fluyendo, el Espíritu Santo te va guiando. No se trata necesariamente de orar en lengua, se trata de una oración en confianza. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Sabes que tu nombre nadie lo podrá borrar. Sabes que te dirige Dios, te dirige el Espíritu. Las decisiones tuyas ahora son del Espíritu. Ahora tu vida la dirige Cristo. Tú sabes, porque sabes que te estás esforzando por agradar a Dios. Y cuando tú te postras delante de tu Dios confiadamente, la oración va a ser dirigida por el Espíritu, fluyendo. Eso es orar en el Espíritu. Eso es orar en el Espíritu. ¿Cómo se hace esto, hermano? Lo primero que usted tiene que hacer para orar en el Espíritu es admitir nuestra incapacidad de hacerlo.
Lo acabamos de leer en Romanos. Es el Espíritu que nos ayuda a orar como conviene, hermano. Si el Espíritu nos ayuda a orar como conviene, tenemos que reconocer nuestra incapacidad y la dependencia que tenemos de Él. Diga, yo dependo del Espíritu. Allá en su casa, diga, yo dependo del Espíritu para orar y para todo. ¿Cómo se hace, hermano? Número 2. Usted tiene que disfrutar. Escuche esto, hermano. Esto no es una oración forzada. Usted tiene que disfrutar de la comunión viva con Dios. Deleite, un placer. Usted no hay que obligarlo. Usted tiene unas rodillas blanditas. Sus rodillas son blanditas. ¿Qué es eso, hermano? Que usted fácilmente se postra. Tiene unas rodillas blanditas para el Señor. Gloria a Dios. Se postra rapidito. ¿Cómo se hace una oración en el Espíritu, hermano? Usted tiene que tener confianza en pedir con seguridad a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se logra eso? Sabiendo que usted es hijo y que Él es padre. Ya usted vio lo que no es orar en el Espíritu, lo que es orar en el Espíritu y cómo se hace. Usted tiene que primero, hermano, admitir su incapacidad, su dependencia del Espíritu. Usted tiene que disfrutar de esa comunión viva con un Dios vivo. Usted sabe porque sabe que está frente al trono de la gracia. Y pedir con seguridad, porque usted sabe que es hijo comprado por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. ¿Cómo se hace? Debemos, hermanos, enfrentarnos con nuestra tendencia a tratar de orar por nuestra propia cuenta. Siempre eso va a estar en nosotros. Vamos a tratar de orar por nuestra propia cuenta. Comencemos por reconocer que la oración, escucha, hermano, por favor, esto es muy importante. Usted tiene que comenzar admitiendo que la oración es una actividad completamente espiritual. El mundo espiritual usted lo tiene que reconocer. No solamente cuando hay que enfrentar los demonios. Cuando usted sabe que usted está frente al trono de la gracia, usted se postra y usted está dispuesto a que su oración la dirige el Espíritu. Usted tiene que entender que esa es una actividad espiritual. Amén. ¿Cómo se hace? Debemos sentir nuestra dificultad de confesarle nuestra falta de vida a Dios, vida espiritual. Disfrutar de una comunión viva con Dios. Hoy, hermanos, para tener una oración en el Espíritu, usted tiene que tener la capacidad de reconocer su dependencia, su necesidad de Dios. Usted tiene que entender hoy, hermanos, que orar en el Espíritu no es hablar en lengua necesariamente, pero si en el momento que usted está orando en su recámara secreta y viene el don y usted puede hablar en lengua, hágalo confiadamente, sin ningún problema. Pero eso no significa que orar en lenguas es orar en el Espíritu. Eso no lo es. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, y con esto voy a terminar, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, donde leímos en antes, puede volver de nuevo y con esto termino. Pablo hace la diferencia de una cosa y de la otra escrituralmente sin necesidad de interpretación personal. Pablo dice 14:13, primera carta a los Corintios, por lo cual, dice Pablo, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Yo quiero que usted vea aquí cómo Pablo separa las formas de orar. Repito el verso 13. Por lo cual el que habla en lengua extraña, esta es lengua devocional, la que Pablo está corrigiendo, alineando, pida en oración poder interpretarla.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Escuche, hermano. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente no dirá el amén en tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Hermano, escuche bien, no me quite la pantalla, controles, por favor. Aquí el apóstol Pablo te está separando claramente el hablar en lenguas como una forma de orar con orar en el espíritu. El versículo 13 y 14 te está hablando de orar en lenguas, lengua extraña, lengua desconocida. Hay una separación del versículo 13 y 14 con el versículo 15 y 16, hermanos, sobre todo el versículo 15. Fíjese con qué está escribiendo Pablo la palabra espíritu, con minúscula. No está hablando del Espíritu Santo. Pablo lo que está hablando, oraré con el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Lo que Pablo está hablando allí es de lo que te acabamos de enseñar. Orar en el espíritu no necesariamente es hablar en lengua. Orar en el espíritu, según el apóstol Pablo, en el versículo 15, te está hablando de una oración en comunión, en confianza, una oración fluida, una oración que va al Padre, una oración que no te da pereza, una oración que no es moribunda, no es una oración en tu propia fuerza. No es una oración en palabrería, no es una oración quién es el que más grita, no. Orar en el espíritu, según el apóstol Pablo, aquí está separándote dos tipos de oración. Versículo 13 y 14, Pablo te está hablando en la lengua extraña, que es orar en lengua, lengua desconocida, que es orar en lengua. Lo voy a repetir, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Está hablando de orar en lengua. El 14 sigue hablando de orar en lengua. Porque si yo oro, de nuevo, está hablando de él mismo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, sí, pero mi entendimiento queda sin fruto. En el 15, Pablo no te está hablando del don de lengua. En el 15, Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Con qué espíritu está hablando? ¿De qué espíritu está hablando Pablo? ¿Del Espíritu Santo? No, hermanos. Pablo está hablando de una oración completamente espiritual, en deleite, en entrega, en confianza, no en la carne, no en tu sentido, no en tu capacidad, no en lo que tú puedes orar, no en una oración doctrinalmente correcta, no en eso, hermano. La oración de Pablo que está hablando aquí, oraré con el Espíritu, lo escribe en minúscula porque no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de un espíritu tuyo, como un espíritu sometido que ora con gemidos indecibles, que se deja guiar. Es una oración que todas las cosas te las va trayendo el espíritu. Tú no te diste ni cuenta que te trajo a la vecina, la amiga, la compañera, tu hermana. Señor, ¿por qué estoy orando por esta gente? Es que eres una oración que está siendo ayudada y dirigida por el Espíritu Santo. Hermano, muchas de las peticiones que vamos a orar ahora, usted puede poner algo allí. Y además de lo que usted puso allí, en algunas ocasiones yo estoy orando por otras cosas además de la petición. En muchos cultos de oración que tenemos aquí, hermanos, hay personas que no me han escrito nada, pero están allá y están acá postrados orando y yo estoy orando por ellos. ¿Por qué? Es que yo tengo que orar por los que están en la lista. No. El martes pasado había gente que no estaba en la lista. Yo estoy orando aquí, estoy orando por Tito, por la esposa de Tito. Estamos orando por el otro, Sentimos orar por nuestro Gustavito. Eso no estaba en la lista. Oramos por él.
¿Quién estaba dirigiendo esa oración? El Espíritu Santo. Cuando usted está en su recámara secreta, una oración en el Espíritu, lo que Pablo está diciendo, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pablo está hablando que vas a tener el conocimiento de saber qué es orar en el Espíritu. Esta enseñanza le va a ser de gran bendición a usted, porque va a entender muchas cosas. Porque nos han querido decir que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Si fuera así, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, no lo busque, escuche nada más. Efesios 4, 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Pablo está hablando ahí de lengua? ¿Del don de lenguas? No. Renovar el espíritu de tu mente es una renovación de pensamientos. Ya no te domina un pensamiento carnal, ya no te domina el mundo, los placeres del mundo. Hay que renovar tu mente. Eso está hablando Pablo. Pablo no está hablando de lenguas. Colosenses 1:8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu. ¿De qué espíritu está hablando Pablo? ¿Del espíritu, del don de lengua? No. Entonces, muchas cosas que se dicen en la palabra de Dios, hablando de en el espíritu no se trata de lenguas. Gálatas 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Repito, Gálatas 5:16. Escuche, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que usted tiene que andar orando en lenguas por todos lados. Usted se monta al bus hablando en lengua, baja del bus hablando en lengua, se monta al tren, llega a la parada, llega al hospital, andate en... No, hermano, es que Gálatas dice que hay que andar en el espíritu, hay que andar hablando en lengua por todos lados. No, usted sabe que Pablo no está hablando de lenguas allí. Entonces, orar en el espíritu, le han querido enseñar a la gente que orar en el espíritu es hablar en lengua. Aunque orando en tu recámara secreta puedes hablar en lengua delante de tu Señor. Muchos pasajes que podrían malinterpretarse en esa misma dirección. Amén. Padre, damos gracias por esta enseñanza. Pedimos que sea de bendición, de exhortación. Pedimos un corazón enseñable para que esta palabra sea bien recibida por todos. Hemos aprendido, Señor, que orar en el Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es una comunión, es una intimidad, es fluir, es que tu Espíritu Santo dirija nuestra oración. Es orar por todo aquel que viene a nuestra mente por el Espíritu. Es llegar a saber lo que es orar con gemidos indecibles, provocados por un Espíritu Santo avivado en nuestras vidas, para hacer de la oración un deleite más que una carga. Nos vamos a preparar en un minuto para comenzar a orar por las peticiones de nuestros hermanos. Cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo, eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo